Amén. Ya, pastor. Gracias. Muy buenas tardes en este viernes 19 de septiembre de 2025. Para todos aquellos que escuchan esta transmisión, ya sea conectados directamente o en las redes o posteriormente la vayan a escuchar. Nos da mucho gusto continuar con el estudio de la oración en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del nacimiento y el crecimiento de la iglesia narrada en el libro de Hechos. Vamos a hacer una oración delante de Dios para que nos aquiete nuestro corazón, y los que vengan con prisa o que vengan corriendo tengan paz, y todos tengamos paz para discernir la palabra de Dios. Bendito Dios, danos paz en nuestro corazón, danos sagacidad, danos inteligencia para entender, Señor, tu palabra. Hay muchas enseñanzas, Señor, en tu palabra y en lo que estamos estudiando, y cómo por medio de la oración pues se mueven los cielos, se mueve la tierra, se mueve todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Te damos gracias de poderlo hacer este día 19 de septiembre. Nos has dado la vida, nos has dado la salud y la voz para poder expresar, Señor, aquello que tú has puesto en nuestra mente y corazón para discipular y enseñar. Sé tú con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Me voy a remitir al final de la conferencia anterior, en el capítulo 9. Recordemos que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, al final, Pedro se enfrenta con el hecho de que una de las mujeres más notables, porque así lo hace ver el libro de los Hechos, una de las discípulas, a las cuales le llama discípula, había muerto, dice literalmente la palabra, usó la palabra muerte, había muerto. Su nombre era Tabita, también la conocían como Dorcas. Y pues llaman a Pedro, que andaba cerca, y Pedro logra llegar, pues en los tiempos de Dios, aunque ya ella pues había sido arreglada como todo, pues todo cuerpo que ya había pues perdido la vida, había muerto. Sin embargo, Pedro ora de una manera tan especial, no nos dice qué pide. Pero Pedro oró en solitario junto con pues la mujer yaciente en su lecho de muerte, Tabita, Dorcas. Y en un momento Pedro pues se sintió llamado a poner atención, y ella se levantó, y dice la palabra textualmente que la levantó de la muerte. Vamos a Hechos 9, porque sí vale la pena repasar este evento. Ya Zaret lo había descrito con lujo de detalles, pero hay algo más que queremos orar, expresar. Dice en el capítulo 9, versículo 41, bueno, desde el 40 dice: Tabita, levántate. Hay un momento en que Pedro, después de orar, de haberse puesto de rodillas y orar, no dice cuánto tiempo. Eso de los tiempos casi siempre lo guarda el texto bíblico como un misterio, pero indudablemente oró un tiempo.
hasta el momento en que sintió de parte del Espíritu Santo que pues algo iba a suceder y en ese momento volviendo el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y efectivamente ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aunque no se conocían en vida, pero en ese momento se conocieron y no hubo ninguna duda. Ella sabía que era Pedro y Pedro sabía que era Tabita. Entonces él la toca, dándole la mano, la levanta, llama a los santos, a las viudas y la presenta viva. Y yo te aquí un comentario, no quería dejar pasar el hecho, ¿verdad? La levantó de la muerte. No, el texto bíblico no habla de resurrección con toda la palabra resurrección, porque me parece por el estudio que he hecho del texto bíblico del Nuevo Testamento, que pues la resurrección, la palabra resurrección está pues eh, relacionada 100% con el Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver un par de textos que nos van a abrir los ojos. Esta más bien se manifiesta como una señal que convenció a muchos. Los convenció que Jesús de Nazaret, el Cristo, es el Señor, ¿verdad? Y muchos se convirtieron por esa señal maravillosa de que Tabita se levantó de la muerte y la presentó viva y en toda Jope era la localidad donde vivían, muchos se convirtieron al Señor. A veces el Señor ha usado estas señales, esta es una de las más maravillosas, de alguien que es levantado de la muerte ya en el tiempo de la iglesia, de los hechos, de los apóstoles. Sí hay casos, cuando Cristo ministró, pues está el caso de Lázaro y otros casos, pero en el caso de la iglesia de los hechos, pues este es un caso. El caso de Esteban no fue levantado de la muerte, quedó muerto. Eh, Hay un texto que dice, primero, Hechos 2:32, dice, quiero que quede muy claro esto, Hechos 2:32 dice, a ese, es un discurso de Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Entonces la palabra resurrección es aplicada a Jesús y dice que Dios Padre, lo resucitó. Dios Padre resucitó a Jesús. Ahora, en Hechos 4:10 también lo viene a confirmar. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí habla de una sanidad, pero lo importante para el caso es que menciona Pedro nuevamente que Dios Padre resucitó a Jesús. Sin embargo, las cosas tienen un cambio más de concepto que de fondo, porque pues adoramos a un solo Dios. Vamos a Juan 6:40. Para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad, dice Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que nos va a resucitar en el postrero, pues es Jesús. Jesús nos resucitará en el día postrero, porque Él es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, lo dijo ahí enfrente de la tumba de Lázaro. Entonces podemos decir que pues esta es de las, esta volver a la vida de Tabita, Dorcas, no quiere decir que ya es la resurrección final que Jesús dará en los días postreros. Tabita, Dorcas va a resucitar. Es lo que sucedió, fue una señal de que Dios, a través de Jesús, la resurrección, es un caso especial en que Tabita Dorcas es levantada de la muerte, pero indudablemente volvió a morir, y será resucitada para vivir eternamente en el día postrero, porque era una sierva de Dios muy escogida. Esto debe quedar claro de la señal que se hizo de parte de Pedro en Tabita. Espero que haya yo sido claro de que hay cosas que son definitivas. Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos al tercer día, como lo había dicho, y a partir de allí Jesús es la resurrección en persona, y Él nos resucitará en el día postrero. Bueno, habiendo visto esto, que quede claro, vamos a seguir el estudio de Hechos, capítulo 10. También no olvidemos que en donde estaba residiendo Pedro, en todo ese mover de su ministerio. Estaba residiendo en la casa de un hermano llamado Simón el Curtidor, casa de Simón el Curtidor, que le había dado alojamiento a Pedro, y su casa quedaba enfrente del mar, allí ahora donde hay tantos conflictos. Pues allí era la casa de Simón el Curtidor. Y allí estaba Pedro residiendo, allí era su base, ¿verdad? Para el ministerio y todas las cosas que hizo, pues en Jope y en Cesarea. Ahora el capítulo 10 dice, Pedro y Cornelio. Voy a leer la parte que me propongo explicar, que son aproximadamente 23 versículos. Lo voy a leer de corrido y luego, según el tiempo, vamos a hacer algunos comentarios. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas
Se salió el pastor, yo creo que le falló tantito el internet. En unos minutitos se vuelve a conectar, hermanita. Sí, gracias. Tiene el micrófono puesto. Ya, ya se. Parece que ya está. Perdón, me ha estado pasando eso de que se interrumpe, pero espero que ya no se vuelva a interrumpir. Es una falla de Zoom, dice, y que estamos reportándola. Eh, Vuelvo a la lectura donde estaba Cornelio. eh, Miren, Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era un soldado romano que tenía un cargo importante. Las compañías de las legiones romanas eran de 16,000 soldados y una compañía era de 100 soldados. Era una fracción de una legión romana, pero el capitán era Cornelio. Era importante, tenía 100 hombres a su mando. Cornelio tenía un perfil muy especial, era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía limosnas al pueblo, o sea, era misericordioso y oraba a Dios siempre. Eh, ¿A qué Dios oraba? Porque los romanos pues tenían muchos dioses, en fin, no, habla aquí del Dios, el Dios de Israel, porque lo menciona como Dios con mayúscula. Quiere decir que él ya había conocido de vivir allá en Israel, pues al verdadero Dios, el Dios eterno, el Padre. Eh, Y dice que Cornelio, versículo 3, vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Eh, Está muy gráfico la descripción. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le da una orden, el ángel le da una orden, versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope, ¿verdad? Él estaba en Cesarea, que era un puerto, capital romana de toda la provincia, y desde allí pues ejercía su autoridad. Pero le dice que envíe a Jope, que es una ciudad, un lugar costero no muy grande, pero era donde Pedro estaba. Dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Yo hago aquí un alto. Eh, el perfil, el perfil de Cornelio, centurión de una compañía, 100 soldados a sus órdenes. Sin embargo, era piadoso, temeroso del Dios de Israel, él y su casa. Además, era misericordioso, pues hacía limosnas. Practicaba la oración a Dios y la adoración. Eh, Sin embargo, solo le faltaba una cosa, y Dios lo veía con agrado. Y esta es una enseñanza muy importante. Eh, Aquí se está preparando algo que se realizó bueno, le dio continuidad al crecimiento de la iglesia de aquella época. Pero al estar en la palabra de Dios, es una gran enseñanza para la iglesia de hoy, que estamos buscando señales, señales, y están las señales en la palabra de Dios, de cómo actuar, en qué camino tomar y hacia dónde el Señor nos quiere llevar en nuestra mover de evangelismo. Y este es un verdadero tratado del evangelismo. En el evangelismo Dios prepara al que va a ser evangelizado y Dios prepara al que va a ir a evangelizar. Es una obra de Dios el evangelismo. Y aquí vemos que Dios primero está mencionando que prepara al que va a ser evangelizado. Era un hombre indudablemente que gozaba de, pues, del favor de Dios. Dios lo veía con agrado, pero le faltaba una cosa, le faltaba conocer a Jesús, Hijo de Dios, para salvación y conocer al Espíritu Santo. Eso le faltaba a Cornelio. Ya era un hombre que hacía buenas obras, que oraba a Dios, que alababa al Dios de Israel, pero le faltaba eso tan importante. Por otro lado estaba Pedro. Entonces, yo quiero proponerles a los discípulos eh, que hagan un dibujo, ¿verdad? Yo ya hice un dibujo en que está en un círculo está el nombre de Pedro y está en otro círculo el nombre de Cornelio. Y pongo, ¿verdad? Eh, en cada uno, eh, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está capacitando a Pedro para la obra? Y por el lado de Cornelio, cómo Dios está preparando a Cornelio, que es un gentil, para recibir salvación y recibir el Espíritu Santo, o sea, el conocimiento del Dios verdadero. Tiene una estrategia con Pedro y tiene una estrategia con Cornelio, y al final se reúnen, pero no sin pasar por los tratos de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra. Y dice así,
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Habiéndose ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces ya vimos la parte de Cornelio. Cornelio tuvo la visión, Cornelio se movió en base a la visión, obedeció, porque aquí hay una virtud más de Cornelio, además de ser pues compasivo y pues el perfil que ya hemos dicho, era obediente porque el Señor le pidió que hiciera algo y lo hizo. Reunió un grupo de tres, dentro de los cuales había un siervo especial que se ve que tenía también conocimiento espiritual del Dios único y verdadero, y lo manda con dos ayudantes a buscar a Pedro, y vamos a ver qué pasa con Pedro. Pedro, por su lado, vean que esto parece verdad y es toda una escena que se va perfilando. Pedro subió a la azotea para orar, era tiempo de oración, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Fíjense qué trato de Dios tan tremendo para Pedro. Vio el cielo abierto, descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Esto era verdaderamente inusual para un judío. En el Levítico 11, libro de la ley, y Deuteronomio 14, no los vamos a repasar, pero ténganlos presentes, habla, según la ley, de los animales que eran inmundos y que no se deberían usar para alimento, para comer, y cuáles sí eran adecuados para comer allí en la ley, ¿verdad? En la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y aquí lo que le está diciendo esta visión celestial a Pedro, que era un judío, todavía era un judío, bueno, siempre fue un judío, pero aquí pues él tenía su idea de seguir cumpliendo la ley. Y, y le dice la voz poderosa que viene del cielo, y Pedro reconoce como una autoridad. Indudablemente era la voz del Señor Jesucristo. Le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pues era la voz de Cristo, porque le habla a Pedro con familiaridad y Pedro lo reconoce, porque a nadie más llamaba a Pedro Señor más que a Cristo. A partir de que pues tuvo su encuentro con Cristo, lo siguió como discípulo. Entonces lo reconoce, la voz la reconoce del Señor, la presencia del Señor, y le dice: come. No, Pedro responde como un
judío, pues guardador de la ley. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo creo que cuando Pedro andaba con Jesús, pues cumplían la ley y no comían cosas inmundas. Jesús siempre cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley, no a violarla. Sin embargo, aquí estaba sucediendo algo que incluso como cristianos tenemos que discernir y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. La respuesta cuando Pedro dice que ninguna cosa común o inmunda he comido más, la segunda vez la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto sucede 3 veces. 3 veces es una señal de autoridad de parte de Dios. Y 3 veces el lienzo se manifiesta y 3 veces se da el diálogo y 3 veces Pedro recibe esa instrucción. Y al cabo de las 3 veces dice que el lienzo vuelve a ser recogido en el cielo. Es Dios habla con autoridad y espera que se le obedezca, no está continuamente diciendo, espera obediencia. Aquí está Pedro, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, viene una especie de encuentro con la otra parte. Llegan los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pregunto, ¿por qué fueron estos hombres a Pedro? Pues porque su jefe, Cornelio, los envió. ¿Y por qué Cornelio los envió? Pues porque tuvo una visión celestial que le dijo Cornelio, haz esto, esto y esto. ¿Y por qué? Pues porque Dios Todopoderoso, Cristo el Señor, precisaba que Cornelio conociera la verdad de Cristo y al Espíritu Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Vemos la mano poderosa del Señor controlando todos los movimientos de los personajes humanos que en medio de sus dudas, de sus incertidumbres, pero también de su fe y de su obediencia, pues buscaban complacer y obedecer a Dios. Y dice, hay 3 hombres que te buscan, así es que levántate y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Indudablemente vuelve a ser la voz de Jesús. Pedro lo reconoce. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Vean que, bueno, la estrategia que tenemos de hacer el- lo que estaba pasando con Pedro, los datos que Dios tenía con Pedro para prepararlo para la labor que le tenía por delante. Cualquiera diría que pues ya Pedro, al haber traído a la vida a la discípula Dorcas, Tabita, pues estaba en el clímax de su ministerio. Pues no, nunca para un siervo de Dios no hay clímax del ministerio. Somos obedientes mientras vivamos para todo lo que el Señor quiere que hagamos. Y estaba preparando a Pedro para la misión que tenía por delante. Al ponerle, ¿verdad?, enfrente de él
a los animales que Pedro llamaba inmundos, pues viene también una enseñanza para Pedro, eh, que vamos a ver más adelante. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, yo soy el que buscáis, ¿para qué habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. En pocas palabras, lo estaban invitando a que fuera a la casa de Cornelio. Cornelio pues era un hombre conocido, porque dice un hombre conocido que tiene buen testimonio en la nación de los judíos. Entonces, Pedro, haciéndolos entrar a los tres personajes que venían de parte de Cornelio, los hospedó esa noche. Seguramente comieron juntos y debió de haber comido pues lo que había. Ya no fue tan, tan, tan cumplidor de la ley porque estaba compartiendo la comida con unos gentiles. Dice que los hizo entrar y los hospedó. No dice que les dio de comer, pero es lógico. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, aquí se da el caso de que ya una comunidad de gentiles se une con una comunidad de judíos cristianos y caminan juntos. Esto era algo pues que era primicias, ¿verdad? De lo que vendría posteriormente. Dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Yo voy a parar aquí la lectura, terminar con algunos comentarios. El día de hoy la sierva de Dios Yazaret no va a participar, está en otras cuestiones que el Señor le ha mandado de tipo familiar. Entonces solo vamos a comentar cómo es que el Señor arregló este encuentro. Tuvo que trabajar con Cornelio a base de visiones y tuvo que trabajar con Pedro a base también de visiones y de enseñanzas. Indudablemente el más reacio era Pedro, pero fue venciéndose. Cornelio estaba deseoso de recibir pues la palabra de Dios, de recibir la enseñanza. Prácticamente su alma estaba clamándole al Dios al cual él alababa y adoraba y oraba, que le enseñara más. Y esta es una característica de aquellos que son llamados, porque recordemos que nosotros no vamos a Dios, Dios nos llama, Dios nos convoca. Hemos de tener un corazón necesitado, hemos de estar vencidos de toda resistencia, y el Señor sabe en qué momento. Todos somos su creación, así como Él dijo de los animales que moró en el manto, que le dice la voz de Jesús, le dice a Pedro: ¿por qué llamas inmundo lo que Dios ha creado? Y así es lo mismo, la misma aplicación. No podemos llamar inmundo lo que Dios ha creado, pues todos somos eh,
Hola. Hola, hola. Hola, Manta. Hola. Ah, ya pensé que a mí se me había ido el internet. No, es el pastor, le anda fallando. Ya, ok, ok. Sí, es el hermano que le anda fallando. Pues les pido disculpas, ha estado interrumpiéndose, el mismo Zoom reconoce que es culpa de ellos, no sé, pero pues miren, ya para finalizar les estaba diciendo que eh, el estudio finaliza en el momento, ¿verdad?, en que Pedro hospeda a los enviados de Cornelio, cena con ellos, abre su corazón y ya empieza a hacer una labor con los gentiles, porque estos enviados de Cornelio pues no eran judíos y Pedro empieza a tratar a gentiles para evangelizarlos. Es un gran paso de parte de Pedro y de la obra del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Se va con ellos, también se hace acompañar de algunos hermanos de Jope. Entonces aquí hay un grupo de hermanos y un grupo de gentiles que van juntos en un plan de evangelismo. Y dice que el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué hermosa reunión de Pedro y los hermanos de Jope con Cornelio y todo su grupo, como si es de las reuniones más hermosamente organizadas que se ven en la Biblia y desde luego que pues en la próxima reunión que vamos a tener pues ya hasta el mes de octubre vamos a ver la reunión y los resultados de la reunión. No está Yazaret, está en otra actividad familiar importante y pues vamos a orar para terminar la reunión de hoy y agradecerle al Señor por su palabra. De tarea queda eso de
poner dos círculos en una hoja en blanco, un círculo que dice Pedro y otro círculo dice Cornelio. Y leer nuevamente el pasaje y anotar todas las cosas que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio para que pudieran reunirse y ver la gloria de Dios juntos. Pedro, pues un discípulo de los judíos cristianos, seguidores de Jesús, y Cornelio, un gentil, pero que pues había en su corazón el deseo de conocer más. Y pues el Espíritu Santo, que no lo podemos poner en un círculo porque es que está obrando en las dos vidas para que se dé una reunión pues de evangelismo en el cual se presente con éxito pues una predicación en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo pueda manifestarse. Bendito Dios y Padre, gracias que podemos terminar y en medio de tantas interrupciones, pero para nada es imposible. Nos has permitido concluir esta parte. Es muy importante, hemos dejado para más adelante el resultado de la reunión en casa de Cornelio y para gozarnos en nuestro corazón de todas las cosas hermosas que sucedieron allí y que siguen sucediendo en todo lugar donde se reúnen con el objeto de darle la gloria a Dios Padre y de conocer, pues, en el nombre de Jesús todo aquello que haya para nuestras vidas, salvación, vida eterna y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, condúcenos con paz y con gozo a nuestras actividades de este fin del día y del fin de semana, para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos en esta ocasión. Salgamos del discipulado para que la siguiente reunión de enseñanza se pueda llevar a cabo. Buenas noches. Gracias, Mimi. Gracias. Y pues esperamos que estas interrupciones le estaremos pidiendo al Señor que ya nos estén dando en esta cuestión del Zoom. Y sabemos que así será. Amén. Hasta luego. Hasta luego, Bendiciones. bendiciones. Buenas noches.